Muchas veces nosotros confundimos sistema religioso con fe. Y en realidad no es así. La fe se identifica y nos da la capacidad de poder identificar qué cosas hay dentro de nosotros que a Dios no le agrada. Pero el sistema religioso no. El sistema religioso solamente te da un sistema, valga la redundancia, para tratar de justificarte y de autocomplacerte para que tú te sientas, entre comillas, cómodo como este hombre dentro de la sinagoga. Hola familia Socket, bienvenidos a un nuevo episodio de Cela Podcast. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola David, buenos días, días para mí, tardes, noches para los que no nos sabemos están en qué viendo. Momento en el multiverso de este mundo, estás escuchando el podcast. En el paralelo mundo de YouTube. Puede ser en la mañana, en la madrugada, a las 3 de la mañana porque estás afiebrado de escucharnos. ¿Ya quisieras? Estás haciendo un, ¿cómo se llama? Maratón. Un maratón. Ojalá si haces eso, bienaventurado eres 3 veces dichoso. Bueno, el caso es que, pues hola tú que nos estás escuchando, donde sea que estés. Qué privilegio que estés hoy con nosotros. Y pues nada, Lau, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va todo? Nada, todo bien. Bueno, pues nada, hoy tenemos un super episodio. Hoy tenemos una nueva oportunidad de poder charlar algo que está bien interesante. Y Lau, ¿cómo se llama el episodio? Mentira, sí me lo sé. Se llama Jesús no está en la iglesia. Bueno, ok, Jesús poco no está controversial, en la iglesia, ¿no? Controversial. La posición, la postura del argumento. Pero... Sí, y bueno, lo que queremos hacer hoy a partir de estos episodios es estudiar un poco más el tema de la Biblia, el tema de la palabra. Creo que nosotros los jóvenes tenemos que aprender a estudiar mucho más lo que es la palabra, porque es la única manera de limpiar nuestra vida. La palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta y responde: con guardar y seguir tu palabra, Dios. Entonces, si tú estás escuchándonos y tienes un rollo en tu vida y tienes un montón de problemas y no sabes para dónde venir, bueno, ese es el lugar indicado. La palabra de Dios es el lugar indicado. Así que hoy vamos a estudiar la palabra y pues bueno, vamos a empezar con un texto. Queremos estudiar hoy la Biblia, queremos estudiar hoy sobre algo, porque Jesús precisamente en esta historia no estaba en la iglesia. Y es curioso porque en la iglesia, en este texto, habían un montón de cosas, o en el contexto que vamos a explicar, había un montón de cosas que estaban pasando y queremos pues explicarlo. ¿Por qué el título tan controversial? Pero vamos a leerlo, Lau. Está en Marcos capítulo 1, versículo 21, y se lo voy a leer, porque mira la historia tan interesante que dice. Vamos a darle contexto. Marcos es el capítulo 1, menciona el Evangelio de Marcos, que está escrito por Juan Marcos, bueno, uno de los discípulos del apóstol Pedro. Para los que no sabían, el apóstol Pedro pues obviamente tuvo discípulos, y uno de esos discípulos se llamaba Marcos, y Marcos lo que hizo fue escribir, evidentemente, la historia de Jesús contada por la boca de Pedro. Entonces es bien interesante porque este evangelio nos cuenta la perspectiva de Jesús según Pedro. Los otros evangelios, por ejemplo, Juan, según la perspectiva de Juan, Lucas, según el historiador, y Marcos, y Mateo, por ejemplo, que era uno de los discípulos. Juan y Mateo fueron los dos discípulos directos que escribieron el evangelio. Pero pues Pedro no lo escribió directamente, sino su discípulo, pero obviamente Pedro le contó a su discípulo todo lo que vio, y esta historia está bien interesante porque Marcos no comienza el evangelio con otras cosas, por ejemplo con Mateo, que comienza anunciando cómo apareció el Señor Jesús, cómo nació, sus ancestros. No, Marcos no le interesó eso, sino que le interesa es saber lo primero y más importante para Pedro. Y por eso es que lo primero que aparece en el capítulo, ustedes van a leer, es que Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. O sea, a los 4 pescadores los llama. Es lo más importante para Pedro, obviamente, porque fue lo primero que él vio con Jesús, ¿no? Lo más impactante. Y Pedro le cuenta a Marcos los primeros milagros o lo primero que pasó. Entonces el contexto es Jesús recién llama a Pedro, llama a Juan, a Santiago y a Andrés, a estos 4. Y con ellos se empieza a mover en la región que vamos a encontrar como Cafarnaún, que va a ser como uno de sus lugares más importantes para Jesús y en el ministerio de Jesús. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué más pasó ahí? Bueno, Jesús llama a los discípulos, los llama a estos 4, los encuentra pescando en los versículos anteriores y los llama, les dice: los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces en el versículo 21
aparece la primer vez o el primer, entre comillas, milagro que Pedro se le queda en la mente. Eso es muy importante, Lau. Y mira esto. Marcos 1:21, después de haberlos llamado, dice: y Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Cafarnaúm. Y cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñarles. La gente quedó asombrada de la enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un demonio, y mira esto, empezó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate, sal de este hombre, le ordenó. En ese momento el espíritu maligno soltó un alarido y le causó una convulsión al hombre, y mejor dicho, aquí una vaina de exorcismo, y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene hasta autoridad que los espíritus malignos le hacen caso. Y las noticias de Jesús se esparcieron, comenzaron a correr velozmente por toda la región de Galilea. O sea, mira esto, Lau, y quiero comenzar con el tema, y es que lo primero que a Pedro se le queda en la mente es que van un sábado, porque era el día en que se reunían los judíos en la sinagoga, y Jesús comienza a hablar, pero en medio de la sinagoga había un endemoniado. Y qué curioso es, y quiero que empecemos a cuadrarla. ¿O tú qué conoces de la sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? O sea, ¿qué representaba la sinagoga? ¿Qué era la sinagoga para los judíos? El lugar de reunión donde, era como su templo, lo que conoceríamos hoy como iglesia. Sí. Podríamos llamarlo como el templo, el lugar donde ellos se reunían, compartían la palabra de Dios, donde los maestros les enseñaban de la Torá, que son los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, y ellos ahí aprendían más acerca de la palabra de Dios. Sí, la sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. Es como nosotros el domingo venir al auditorio, lo que nosotros llamamos coloquialmente voy a la iglesia, ¿no? Que aunque está mal dicho, porque la iglesia somos nosotros, no el lugar, pero se entiende que es la reunión. Y la sinagoga ese es el lugar donde los judíos cada sábado se reunían para estudiar la Biblia, entre comillas, su Biblia, la Torá, que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos estaban ahí y Jesús se va el sábado en medio de una, entre comillas, pues iglesia reunión, o la sinagoga, y empieza a predicar, pero empieza a hablarles y de la nada se endemonia, se enchuquiza, digo yo, se rebotó un chuqui de alguien. Pero mira que es curioso, Lau, que lo primero, o sea, el primer milagro de Jesús no fue sanar a alguien, no fue multiplicar la comida, no fue, mejor dicho, algo, o sea, el primer milagro para Pedro, porque obviamente sabemos que lo primero que Jesús hizo fue convertir el agua en vino, pero el primer cosa que se le quedó a Pedro en la cabeza fue que hizo una liberación. Fue liberar a un hombre de un espíritu maligno que lo tenía controlado. Sí. Pero lo más curioso, todavía la vamos a meter un poquito más profundo, y es que no estaba este endemoniado. ¿En dónde estaba? O sea, ¿en qué lugar estaba? ¿En dónde estaba el tipo? Estaba en la sinagoga. O sea, el tipo estaba metido en la sinagoga. Era curioso porque en el contexto religioso había un endemoniado. No sé si eso te parece a ti llamativo. Es llamativo porque precisamente a mí me gusta que versos más adelante dice: este hombre tiene autoridad que no han demostrado los maestros de la ley. Y es curioso porque Jesús entra a un lugar donde la gente hablaba de Dios, la gente hablaba la palabra de Dios, pero a mí lo que me parece más curioso es que la gente se daba cuenta que aunque la palabra salía de sus bocas, ellos no la vivían, y eso era lo que transmitían en su vida, y eso fue lo que Jesús de cierta forma llegó a cambiar, porque decían, cuando él predica, él habla con autoridad, no como los maestros de la ley. Eso a mí siempre me ha parecido impactante, y creo que de ahí también nace el por qué una persona que asiste a la sinagoga o que estaba en ese lugar llega con una situación tan complicada como tener un demonio dentro, y puede estar ahí y pasar años y décadas, pero si la palabra de Dios no llegaba, si la palabra viva que es Jesús no llegaba y le daba la libertad que necesitaba, tal vez esa persona nunca, siempre hubiese vivido con un demonio dentro. Y es que no sabemos cuántos años estaba este hombre en la sinagoga, o sea, cuántos, 10, 15, no sabemos.
Lo que sabemos es que estaba ahí y la Biblia aclara que el hombre estaba en la sinagoga. O sea, el tipo asistía fielmente los sábados a su reunión, como muchas veces muchas personas asisten fielmente los domingos a las reuniones de nuestra iglesia. Y la iglesia a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, muchos años. Pero mi primera pregunta es, ¿cuántos asisten a esa iglesia? ¿Tienen algunos chukis por dentro todavía y están cómodos? Este hombre estaba cómodo. Mira que ese espíritu estaba cómodo en la sinagoga. Y esto es algo grave. Es algo grave porque en el contexto que se supone que donde no deberían haber chukis, donde no deberían haber espíritus, sí había uno y estaba cómodo. ¿Y esto qué nos indica? ¿Que la sinagoga era mala? No, nos indica que el sistema religioso está tan cegado que no permite a alguien identificar si tiene un demonio dentro. Y esto es grave. Porque muchas veces nosotros confundimos sistema religioso con fe. Y en realidad no es así. La fe se identifica y nos da la capacidad de poder identificar qué cosas hay dentro de nosotros que a Dios no le agrada. Pero el sistema religioso no. El sistema religioso solamente te da un sistema, valga la redundancia, para tratar de justificarte y de autocomplacerte para que tú te sientas, entre comillas, cómodo como este hombre dentro de la sinagoga. Sí, y creyendo que tienes una fe. Fe, una vida espiritual. Sí, exacto, que pero estás viviendo una vida nunca espiritual. el sistema religioso te reta a darte cuenta de tus errores y de las cosas, aún cosas malas, como este hombre, por ejemplo, que tiene un demonio, para darte tú cuenta qué cosas hay dentro de ti que a Dios no le gustan. Y Jesús está en medio de ese contexto. Es curioso. Es muy fuerte, o sea. Cómo Jesús rompe con el mismo sistema. Ajá. O sea, Jesús llega a una sinagoga, empieza a predicar y lo primero que hace es que se rebota un endemoniado dentro de la sinagoga. Entonces, a mí me hace entender esto y es que muchas veces las personas, los creyentes, vienen a las iglesias, pero como un sistema religioso, como este hombre que asistía a la sinagoga cada sábado sin falta. Pero dentro de sí, muchas veces hay cosas podridas, hay espíritus, cosas que muchas veces nosotros no le ponemos atención, cosas que nos hacen daño, y el sistema religioso no es capaz de identificar eso, porque asistir a la iglesia, entre comillas, asistir a la reunión del domingo, no te hace un creyente completo en Jesús. O un seguidor de Jesús, entre comillas. Porque lo que el sistema religioso busca son tus apariencias, el cómo luces, el qué tanto haces por, el, no sé, tal vez el cómo te ven los demás, más que cómo estás tú internamente, que ese para mí es el verdadero interés de Jesús y lo demuestra al liberar a una persona que tenía un demonio desde hace mucho tiempo, que lo atormentaba, es muy probable. Pero a mí me parece impactante cómo para la época era tan superficial la fe, cómo era tan superficial la relación con Dios, era como de, si asistes a la sinagoga, si cumples los ritos, estás ya, full, bien. Y mira que yo pienso que este hombre era una de las personas que tal vez más cumplía los ritos, que estaba ahí, que siempre daba su diezmo, su ofrenda tal vez, que siempre estaba ayudando en lo que pidiera el sacerdote en la sinagoga, que siempre estaba pendiente de todo, pero tenía algo sin resolver dentro, que a la gente que estaba a su alrededor, por también seguir el mismo sistema, ni siquiera fue que le importara. No lo veían. Exactamente, ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba. Y trayéndolo pues un poco también a nuestros días de hoy, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Estamos aquí y es algo con lo que honestamente yo soy confrontada más que muy seguido, porque cuántas veces estamos sirviendo, cuánto estamos viniendo a la iglesia, cuántas veces estamos hablando de Dios, pero realmente no estamos permitiendo que Dios transforme lo que nosotros somos dentro, que no le agrada. Recuerdo algo que pasa, y es que a mí, por ejemplo, soy muy confrontada en el tema que yo soy muy activa en el tema del servicio. Yo me la paso moviéndome de lado a lado. Yo sirvo en varios ministerios, me muevo mucho en la iglesia, pero siempre que tengo un pare con Dios, el Señor me confronta en: vamos a seguir trabajando por la iglesia, vamos a seguir haciendo lo que estás haciendo, porque no está mal, pero vamos a corregir lo que está mal dentro de ti, porque más que interesarme lo que tú haces, me interesa cómo tú estás conmigo. Uh-huh. Y siento que eso es algo que en ese momento a ese pobre hombre le faltaba. Era como,
tú estás viniendo, tú lo estás haciendo todo bien, estás cumpliendo el checklist de venir a la sinagoga, de hacer todo lo que se te pide, pero ¿y tu parte interior cómo está? ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué estás teniendo en tu interior? ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás cultivando? ¿Qué estás alimentando? ¿Qué estás alimentando? Sí. Y es que, vuelvo y digo, el sistema religioso adormece los sentidos espirituales, adormece tu vida espiritual, porque ser religioso no es ser siempre hijo de Dios. O sea, hay mucha gente que es religiosa, pero que en realidad no tiene una vida directa con Jesús. Es ese tipo de personas que no saben escuchar cuando Jesús habla y cuando no habla. Es ese tipo de jóvenes o ese tipo de adultos o chicos, chicas que vienen a la iglesia, escuchan al pastor predicar o escuchan al líder de jóvenes, o escuchan tu célula, tu líder de célula, tu grupo conexión, el podcast, etcétera, pero no escuchan la voz de Dios. No saben cuándo Dios les está hablando. No saben identificar cuándo viene su mente y su corazón y sus deseos pasionales y cuándo es la voz del Espíritu de Dios hablando. Y es que el sistema, vuelvo y digo, el sistema religioso te adormece, te hipnotiza y te duerme. Y es un peligro en el cual todos los creyentes tenemos siempre que estar pilas y estamos en una constante batalla con eso. Porque el sistema religioso es muy fácil de caer, es muy fácil de entrar en él. Es suficientemente fácil como creerte que porque tú asistes a una reunión en la iglesia ya estás bien. Es suficientemente fácil como creer que si tú sirves, ya estás bien. O suficientemente fácil como decir, no, aquí no ha pasado nada. Mejor dicho, aquí no pasa nada. Sigamos sirviendo, todo pasó bien. Tan fácil como caer eso. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que tal vez están dentro de la misma iglesia que dicen, aquí no ha pasado nada, cuando están batallando con cosas y hacen los ojos, cierran los ojos y se adormecen a sí mismos? Y siguen adelante y luego cualquier momento llega una situación de presión y ¡pum! Explota eso por ahí. Porque en realidad nosotros tenemos que darnos cuenta y es que asistir a una sinagoga o asistir al servicio del domingo, al evento jóvenes, a la celebración, al grupo conexión, no te hace una persona transformada. Te enseña y oramos para que en esos lugares y en esos momentos tú seas transformado. Pero en realidad lo que transforma tu vida y mi vida es que tú obedezcas lo que esa palabra, la palabra que se está predicando en esos ambientes. Jesús estaba en la sinagoga predicando su palabra, estaba predicando la palabra de Dios. Y este hombre, ¿cuántas veces no habría escuchado los mismos mensajes? Lo que pasa es que no había habido una sola persona que lo hiciera con autoridad como Jesús, porque mira que lo que mencionan los discípulos, mira lo que menciona la gente. Versículo 23 del capítulo 11, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Mira que los maestros de la ley religiosa se vestían bien como personas religiosas, aparentaban ser personas de santidad, aparentaban ser personas que amaban a Dios, etcétera. Algunos de ellos seguramente lo hacían con devoción, pero en realidad no tenían autoridad porque no vivían lo que estaban hablando. Cambio Jesús sí, Jesús es la palabra viva. Entonces nosotros como jóvenes no podemos cambiar nuestra vida si nosotros no obedecemos la palabra. Y ahí tenemos un problema grande, Lau. Y es que tenemos un porcentaje muy chiquito de jóvenes que leen la Biblia, que meditan en la palabra. Tenemos un porcentaje muy chiquito de creyentes y de cristianos que en realidad meditan en la Biblia. A mí me da tristeza escuchar eso porque cuando yo hablo con cristianos, pues es triste escucharlos, que algunos cristianos muy pocos en serio conocen de la palabra, o sea, muy pocos en serio conocen qué está en la Biblia, cuál es, qué me está enseñando la palabra de Dios. A veces nos volvemos con una fe de domingo. Hay creyentes que solamente van los domingos al servicio o gente de eventos. Cada vez que hay un evento, cada vez que hay un congreso, ahí voy, ahí leo la Biblia, pero entre semana, y ahí me siento lleno, pero en mi vida diaria pero en realidad no, y día a día no lees la palabra, pasa un día y no, es que hoy estoy cansado, no, es que hoy no tuve tiempo, es que hoy el gimnasio me dejó mal. Y eso genera una fe muy inconstante en claro, nosotros. Y mira que es triste eso porque hay tiempo absolutamente para todo, la gente tiene absolutamente tiempo para todo, o sea, para mí es mentira. Y yo escuché una frase de un predicador que me impactó, y él decía: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todas las redes sociales en el cielo van a tener una tarea, decía él. Entonces pregunto,
¿qué tarea? O sea, en el cielo va a Sí. haber Facebook. Bueno, decía, estas redes sociales en el cielo van a tener una tarea. Y es que van a ser testimonio de que en la tierra Sí, había sí tiempo. teníamos tiempo para meditar en la palabra y para orar, decía él. Y esa frase es brutal, porque en realidad sí, todo el mundo tiene tiempo para todas las cosas, menos para las cosas importantes. Todo el mundo tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para comer, tiene tiempo para trabajar, hay tiempo para ir al cine, hay tiempo para ir con los amigos, hay tiempo para ver películas, hay tiempo para verse la serie y revérsela y mejor dicho, reescucharla y reverla todas las veces que quieras. Pero no hay tiempo para escuchar en la palabra de Dios. No hay tiempo para meditar en la palabra de Dios todos los días. En realidad sí hay tiempo. Lo que pasa es que no te interesa. En realidad es que muy pocas personas se interesan por meditar la palabra de Dios. Pero luego vienen llorando a la gente o a la iglesia. Ay, Dios, mi vida es un desastre. Ay, David, ¿qué me aconseja hacer esto? Y uno dice, a ver, ¿cuánto meditas en la palabra? ¿Ya sabes lo que dice Jesús? Ay, tocaba eso. Pues es muy difícil que tu vida vaya a cambiar si realmente tú no meditas en la palabra. Y si tú crees que tu fe es suficiente con ir a la sinagoga como este hombre, pues estás equivocado. Porque como decía un gran hombre de Dios también, un hombre o un ser humano no se convierte en carro por entrar a un garaje. De la misma manera, una persona no se convierte en hijo de Dios por entrar a un auditorio de una iglesia. Entonces nosotros no podemos pretender que nuestra vida sea diferente si yo no medito en la palabra. Exacto, y hay algo que quiero resaltar y es el tema de meditar en la palabra. Escuchaba también de un predicador hace algún tiempo, decía, el leer la Biblia no significa que estés meditando en ella. Yo les pregunto cuántas cosas leen al día en Facebook, Instagram, y qué de eso de verdad se les queda. Es igual cuando tú lees la Biblia, o sea, como que, listo, leí el mensaje que mandó el pastor. Si tú no meditas, si tú no obedeces, si tú no te das cuenta en qué te está confrontando la palabra, qué te está diciendo, qué tienes que cambiar. Si la Biblia, si cuando tú lees tu Biblia, tú no te estás sintiendo confrontada, no estás sintiendo que está haciendo un efecto en tu vida, no estás tampoco haciendo nada cuando no le permites a la Biblia entrar a ti. Puede que tú accedas a la app de la Biblia o que abras tu Biblia y tú accediste a la Biblia, pero también tienes que dejar que ella acceda a ti, a tu corazón, a lo más íntimo de tu ser y trabaje en ti. Es algo con lo que honestamente yo creo que todos los cristianos batallamos y es el hecho de poder dejar que la Biblia trabaje en nuestro corazón. Si hay algo que a mí me confronta todos los días es encontrarme con que todos los días debo obedecer algo en lo que tal vez no estaba haciendo el día anterior. No estoy perdonando lo suficiente, no estoy tal vez amando lo suficiente, pero eso solo lo puedo ver cuando de verdad dejo que la Biblia haga su trabajo en mi corazón. No leerla por leerla, porque honestamente hay momentos en los que a mí me ha pasado, listo, checklist, un día más en la Biblia. Ya no tengo los 295 días, sino ya van 296. Pero qué tanto de ese día que entré a la Biblia dejé que la Biblia entrara a mí e hiciera lo que hace ella, que como dice la misma Biblia, ella es un espejo que refleja lo que hay en nuestro interior. Nos limpia de tal vez todo lo que nosotros tengamos absolutamente mal. Y a mí me parece muy curioso porque es algo que nos falta mucho, el meditar y el de verdad dejar que haga algo en nuestra vida. A mí me parece impactante la cantidad de cristianos que son capaces de memorizarse versículos para atacar a otros y no son capaces de utilizar la Biblia para limpiar su propia vida. Sí. Me parece terrible que nosotros como cristianos hagamos y seamos ese tipo de personas, porque ayer estaba en una reunión X, no tengo por qué profundizar en ello, pero era con gente que no es cristiana, y hubo un comentario que a mí me pareció curioso y fue la persona que estaba dando una charla decía, es como cuando ustedes entran a una iglesia, católica, cristiana, lo que sea, y ustedes llegan tarde, o no se visten, porque dijo así, o no se visten como allá se visten, ¿cómo lo miran? Raro. ¿Y usted cómo se siente? Raro. Entonces alguien de las que estaba sentada recibiendo la charla llega y vuelve a mirar a otra y dice, sí, porque allá donde se supone que a uno no lo deben juzgar es donde más lo juzgan. Yo me sentí muy confrontada y Dios habló a mi vida y me decía, si la gente se siente así cuando llega a sus comunidades es porque ustedes están permitiendo que la palabra salga de ustedes más como un veneno que ustedes poder entrar en la palabra como
sanidad a sus vidas y poder curarse a ustedes mismos. Están usándola para todo lo contrario, para lo que fue escrita. Nosotros tenemos la Biblia para sanar nuestras vidas, pero también para sanar la vida de otros. No entiendo por qué nosotros no dejamos que la Biblia obre en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en ella. El libro de Josué 1:8 Sí. dice que nosotros debemos meditar en ella día y noche. ¿Y qué es meditar en ella? Pensarles como, esos sí son los pensamientos que nosotros deberíamos rumiar, no los pensamientos rumiantes que tenemos de ansiedad o de tristeza, sino la Biblia en nuestra vida. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a través de todo lo que leemos diariamente? Yo puedo decir que desde que empecé con mi lectura de la Biblia constante, naturalmente, cuando medito en ella y soy muy intencional en hacerlo, ella limpia y cambia mi vida. Estos días, por ejemplo, pasaba algo curioso. Estaba teniendo una situación bien chistosa y llegó un versículo aquí a mi mente y me decía el Señor, decía que cuando nosotros hiciéramos algo acá dentro de la iglesia, siempre decía, no hagan nada por rivalidad o por envidia, sino más bien edifíquense unos a otros y ámense unos a otros, y todo lo que hagan, háganlo con amor, como para el Señor y no para los hombres. Y yo me preguntaba después del tiempo, decía, ¿yo cómo? Porque tenía tiempo de no leer ese capítulo. De hecho, estaba leyendo versos más atrás o capítulos más atrás, incluso libros más atrás, y no era precisamente la lectura en la que estaba meditando esa semana, pero el Señor me hablaba y me decía, cuando nosotros dejamos que la Biblia entre en nuestras vidas, meditamos en ella, en el momento en el que la necesitemos, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos guardado en nuestro corazón va a llegar a ayudarnos, a auxiliarnos, a levantarnos en el momento que lo necesitemos, a corregirnos incluso en el momento que lo necesitemos. Pero si nosotros no meditamos en ella y simplemente pasamos la vida como si nada, o escuchamos al pastor el domingo, nos sentimos súper arrepentidos, pero el lunes volvemos a lo mismo, pues simplemente estamos perdiendo más el tiempo. Siendo como este hombre religioso. Y bueno, y para ir cerrando, porque precisamente el título de Jesús no está en la iglesia. No es que Jesús no está en la iglesia. Jesús está en la iglesia, evidentemente. Que lo que queremos hablar es que la palabra aquí, iglesia, queremos hacer un juego de palabras, es con el tema de la religiosidad. La gente piensa que Jesús está en la religión. Es más, catalogan a Jesús como un hombre religioso, como una persona religiosa, como un ser religioso. Pero en realidad Jesús no tiene nada que ver con un tema religioso. Es más antirreligioso que lo que nosotros creemos. Aquí el contexto es que los hombres religiosos eran los fariseos, los maestros de la ley religiosa, y eran los que no sabían que en su sinagoga había un endemoniado. Pero Jesús llega, solamente da unas palabras y el Chucky se rebota. ¿Por qué? Porque los religiosos no podían verlo, pero Jesús sí. Y Jesús rompe el sistema religioso y reprende eso, y la gente comienza y termina el texto porque mira lo que dice, que la gente decía, el asombro, el versículo 27, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Mira que esto hizo que hubo un impacto en la ciudad, en el pueblo donde estaba, cosa que antes no pasaba, solamente con Jesús hablando y reprendiendo a un espíritu. Y la gente hablaba, ¿qué clase de enseñanza es esta? Se preguntaban con emoción, mira. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus lo obedecen. Y versículo 28, y las noticias de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. O sea, solamente Jesús, sin hacer nada más que predicar de verdad lo que estaba en la palabra y hacer libre a un hombre, fue suficiente para impactar todo el pueblo y toda la región de Galilea. Entonces, para terminar esto, y es que Jesús no está en la religión. Jesús no nos quiere religiosos, nos quiere hijos. Los hijos son personas que tienen relación. La relación no es religión. Cuando tú buscas de Jesús como religión, tú no estás buscando a Jesús, tú te vas a aburrir, te vas a apartar de la fe fácil, porque las religiones se tumban fácil, pero las personas no. Lo que hace Jesús lleva más de 2000 años y no se ha podido destruir. Y va a seguir creciendo, porque Jesús no montó un sistema religioso. Jesús nos permitió un acceso a una relación con el Padre. Entonces, nuestro punto hoy es que
De nada te sirve a ti venir a la iglesia si tú no permites que la palabra de Dios cambie tu vida. Si tú no lees el versículo que hoy dice, por ejemplo, el de hoy, que habla sobre perdonar a los demás, o el que habla de ser agradecido. Por ejemplo, yo voy a hablar hoy el mío. Yo estaba en mi tiempo devocional hoy leyendo acerca de la gratitud. Y el reto de mi devocional hoy es agradecer por varias cosas, aunque a veces no hayan tantas razones como para agradecer. Pero en realidad sí hay muchas. Lo que pasa es que nos enfocamos en otras cosas. Entonces, la religión me dice, ya leíste el devocional, ya, cumpliste. Pero la fe me dice, ¿qué vas a agradecer hoy? Y durante el día tienes que agradecer. Entonces, mi reto hoy personalmente es agradecer. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la Biblia y pues, bueno, la vida espiritual de manera religiosa, nos vamos a perder, nos vamos a apartar, vamos a aburrir, porque la fe no está hecha para vivirse de manera religiosa. La fe está hecha para vivirse de manera activa y de manera relacional. Porque a medida que conoces a Jesús, tú te vas purificando. A medida que tú obedeces lo que Él dice, tú vas creciendo en tu vida espiritual. Y yo quiero terminar con los jóvenes que nos están escuchando, que tal vez están con ese problema y ustedes dicen, yo asisto, pero sigo batallando con las mismas cosas. No crezco en mi vida espiritual, no crezco en mi vida de fe. Bueno, yo te quiero decir que la única manera es que obedezcas lo que Jesús dice y que dejes de asistir a la iglesia y comienza a ser la iglesia. Dejes de asistir un domingo tras domingo y comienza a venir a este lugar para encontrarte con Jesús cada vez. Y cuando salgas del auditorio, sigas con el Señor y en tu tiempo devocional, en tu tiempo de meditación en la palabra, tú en serio veas qué es. Y bueno, el siguiente episodio vamos a seguir hablando sobre, bueno, qué es meditar en la palabra. Porque hay muchos jóvenes que nos dicen, bueno, pero yo no sé qué es eso, ¿cómo se hace? Sí, y piensan que es como en el yoga, que la tienen ahí al frente y cierran los ojos. No, eso no es meditar en la palabra. Entonces, en realidad, lo que queríamos hoy que te lleves es que tu vida de fe va a funcionar cuando comiences a creer y a obedecer lo que Jesús dice. Y cuando empieces a darte cuenta que el sistema religioso no funciona. Funciona Jesús, no el sistema religioso. La gente está cansada de las religiones, está cansada de los sistemas religiosos. Aunque hay gente devota y obviamente gente muy devota a sus religiones, está bien, lo respetamos. Pero en realidad lo que Jesús viene a llamarnos es a una vida de fe, una vida de aventura, una vida de la palabra de Dios. Y eso solo se hace cuando pones en práctica la palabra. Pero termino con esa pregunta: ¿cómo vas a poner en práctica lo que no lees y no conoces? Exactamente. Y bueno, ese es el episodio de hoy. Hoy queríamos hablar acerca de meditar en la palabra, así que te queremos animar a que leas tu Biblia, a que medites en la palabra. Nuestra comunidad, nuestra iglesia tenemos escuela bíblica donde estudiamos la Biblia. Así que yo te quiero animar a que le bajes un poquito al TikTok, que le bajes un poquito al Netflix, bájale un poquito a las plataformas que te entretienen y te adormecen la mente y comencemos a escuchar más la palabra. Mira Netflix, pero luego, después de haber hecho lo que tienes que hacer, mira lo que quieres. Está bien, disfruta de tu tiempo, no está mal, pero lo primero es lo más importante. Dejemos lo urgente para después y enfoquémonos en lo importante, que es meditar en lo que nos va a cambiar la vida. Y te aseguro que entonces vas a poder tomar decisiones según lo que Dios quiere y vas a disfrutarlas. Y vas a poder vivir. Bueno, Lau, ese era el episodio de hoy. No sé si tienes algún anuncio. Claro que sí. Recuerden que siguen abiertas las inscripciones para nuestro campamento en nuestro link de Instagram. Ahí tenemos todo las instrucciones para que te puedas inscribir, para que puedas entrar al formulario, colocar tus datos y que nosotros podamos contactarnos contigo, contarte qué más necesitas para poder asistir al campamento. O sea, a necesitas me refiero como a la ropita y eso. Sí, esas cosas. O sea, y dato importante. No hay requisitos diferentes. Sí, dato importante, y es que hay fecha de inscripción en el link hasta el 15 de julio. O sea, puedes inscribirte hasta el 15 de julio. Pero para pagar tienes plazo hasta el 28 de julio. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la finca nos pide este tema con anterioridad. Entonces, sí o sí, yo te invito a que te inscribas, a que no te lo vas a perder. Va a ser un tiempo súper, súper, súper especial. Van a haber talleres sobre el tema de amor, de relaciones, de futuro, soltería, propósito, un montón de cosas. En serio, va a estar genial. Siento
180.000 pesos, todo incluido, transporte, comida, todo. Dormida, de todo. Todo. En Villa de Leyva va a ser genial. Exactamente. Y si tú dices, bueno, yo los escucho, no soy tan joven o no entro entre el rango de edad para poder asistir al campamento, tú nos puedes ayudar o puedes ayudarle a algún joven. Recuerda que estamos también recibiendo donaciones de mercado ¿por qué hacemos este tema de recibir donaciones de mercado? Para que a nuestros jóvenes les salga más económico poder ir al campamento. Entonces estamos recibiendo todo tipo de donación para que tú puedas ayudarnos y puedas contribuir a que los jóvenes pasen un excelente campamento, porque la idea es eso, que podamos divertirnos, gozar de la palabra de Dios, pero también aprender un montón ese fin de semana en el que sé que Dios va a hablar a sus corazones. Así que los esperamos. Y pues nada, nos vemos el próximo episodio. Este fin de semana los esperamos en nuestra iglesia, en nuestros eventos, todo lo que vamos a hacer. Así que estés conectado de todo lo que hacemos. Chao, chao. No se olviden.